es que la gente se ha muerto por desconocimiento. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la gente estuviese informada? Un medio televisivo público, que su fin no es el lucro, ni es el populismo barato, ni es posicionar a un partido político frente a otro, ni son las opiniones de las personas que participan en ese medio. El único fin que debería, y no tiene, tener un medio televisivo es informar de manera crítica y de manera objetiva. Oye, me resulta conveniente mi relación con el Estado y con el gobierno y con la política, porque me está gestionando algo que yo no puedo gestionar, pero es que ni siquiera. O sea, lo que estamos viendo es que el gobierno es brillante y genial en dar ayudas a los ministerios de igualdad, en decirte dónde puedes construir y dónde no. Sí, en crear todo un enorme conglomerado de burocracia. Claro, en general una burocracia y trabas son geniales. Si vemos al Estado afrontando un volcán en La Palma de manera pésima, o lo que sucedió en Lorca, o lo que ha sucedido en Valencia con la Dana, y no pasa nada, pasan 2 semanas y aquí se ha olvidado. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿somos imbéciles? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de La Impostura. Vamos a opinar sobre lo sucedido esta última semana en Valencia, el desastre ocurrido por la Dana y principalmente por la mala gestión, que es de lo que vamos a tratar, ¿no, Álvaro? Sí, en realidad queremos ofrecer un punto de vista crítico y que cuestione, que ponga en duda la necesidad de esa gestión política. Vamos a comentar por encima la ineficiencia, que es evidente y absoluta, y yo creo que todo el mundo se habrá dado cuenta de ella. Y poner sobre la mesa un nuevo tema de debate que a lo mejor no se está teniendo en medios de comunicación o en redes sociales y demás, ¿no? Sí, un poco más reflexivo, entender que esto ya ha sucedido, claro, como en Lorca o La Palma, con el volcán, y que 3 años después hemos visto cómo siguen durmiendo, que sigue viviendo en containers y que no tienen solución a los problemas que las catástrofes naturales generaron, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que en realidad esto es un poco, o sea, por poner en contexto vamos a decir unas cuantas cifras, pero yo creo que ya todo el que esté viendo esto está enterado de la tragedia, por desgracia. Pero bueno, las cifras de muertos y desaparecidos no son exactas, pero se maneja alrededor de 200 muertos en el momento en el que estamos grabando esto. Y bueno, datos económicos un poco por encima, según La Razón, tenemos que las empresas afectadas por la Dana son más de 48.700, que generan un total de 21.819 21.000 millones de euros. Exacto. Y emplean a casi 300.000 personas. Por lo tanto, los daños y las pérdidas humanas son las más importantes, evidentemente. Sí, pero 100 desaparecidos también todavía. Claro, son datos escalofriantes. Sí, familias que... Entonces, lo humano, evidentemente, es lo principal y es lo verdaderamente escalofriante, como dices tú. Pero luego están las consecuencias empresariales y económicas que tienen consecuencia humana también, ¿no? Exacto, entonces, ya sea por vía directa o indirecta, esto es una tragedia, una catástrofe. Sí. Sí, o sea... Y ahora la pregunta que nos hacemos es ¿por qué ha pasado esto? ¿No? O sea, claro, nosotros yo creo que la idea de este episodio es plantear un poco en orden cronológico desde antes de la tragedia, el principio de la tragedia, luego la gestión ya una vez dada la tragedia, el nivel de implicación, o sea, el nivel de implicación de la gestión política, el nivel de afectación que habría tenido la Dana si se hubiese gestionado de otra manera, hacer ese análisis y luego plantear esa reflexión que queremos hacer, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que por empezar sería conveniente analizar primero qué ha pasado con esos presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica, qué pasa con esos ríos que se han desbordado, si tiene una implicación el gobierno en esa negligencia, digamos. Exacto. O sea, partimos de la base de que nosotros como españoles se nos obliga a pagar unos impuestos de manera coactiva y no son pocos. Sí, claro. Rondan incluso el 60% en términos netos, totales. Entonces, parte de esos impuestos, como por ejemplo los impuestos verdes, los llamados impuestos verdes, van destinados a este tipo de causas y adversas climatológicas, no a paliar los daños, sino a que esos daños no ocurran o no ocurran en la medida en la que han ocurrido. Claro. Entonces, más o menos, hay un estimado de impuestos de cerca de 42.000 millones de euros que van destinados
en general al cambio climático y a todo lo sostenible, ¿no? Claro, en partidas de preservación del clima, el Ministerio de Transición Ecológica, ¿cómo se dice? El medio rural, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, parte de esos impuestos, o sea, van a... Oye, hay un cambio climático, que no vamos a entrar en el debate de si es debido al ser humano o no, pero hay un cambio climático y los efectos, pues nosotros con este dinero que os quitamos, os vamos a proteger, asegurando edificios, reforzando canales, limpiando los canales para que no se cree lo que ha sucedido. El efecto presa. Este efecto presa de no limpiamos, el agua se va estancando hasta el punto de que la presión es tan alta que se genera una ola, claro, que según los expertos es lo que mata. Claro. Es decir, la subida del nivel del mar, del nivel del agua, perdón, y del nivel de los ríos, ese desbordamiento de los ríos no mata, porque es muy lenta. Pero no mata, es destructivo, pero no mata. Lo que sí mata es si de repente te das la vuelta y tienes una ola viniendo por en medio de Valencia. Un efecto tsunami prácticamente, ¿no? O sea, exacto. Entonces, esas partidas que supuestamente están en parte destinadas a la prevención de esos fenómenos, ¿no? Y a que en realidad lo que se está haciendo se está eximiendo a la población por vía coactiva, como decimos siempre, o sea, no es voluntariamente. Yo no puedo oponerme a que se me retire ese dinero, pero ya que se me está retirando, que se dedique a algo que yo vaya a ver que tiene una consecuencia directa, pero es que no, se está directamente dejando en negligencia. O sea, no se está, se está eximiendo a la población de esa responsabilidad, pero no se está atajando, o sea, no se está haciendo nada al respecto. El problema, exacto, sí. Entonces, bueno, por un lado, ese tema, ¿no? Los impuestos nos los quitan, queramos o no, de manera obligada, porque incluso yo estando de acuerdo, me lo están quitando de manera obligada. Sí, o sea, da igual que yo considere beneficioso el impuesto o no, porque me lo van a quitar de todas formas. Exacto. ¿Cómo es posible que las partidas que iban destinadas a limpiar los canales y el cauce de estos canales y ríos no se haya destinado, porque no se destinó y no se está utilizando de manera eficiente? Claro. Y además, muchas veces el argumento que hace en general la clase política, pero la gente también, la persona promedio, el argumento que hacen es precisamente ese, ¿no? De, oye, es que yo no puedo, creen que no pueden, luego entraremos en si se puede o no, pero creen que no pueden, oye, dar respuesta a emergencias sanitarias, por ejemplo, o dar respuesta a emergencias catastróficas climáticas, o limpiar los ríos, ¿sabes? Ese es el tipo de cosas. Pero es que, claro, si eso fuese, pues todavía, o sea, oye, me resulta conveniente mi relación con el Estado y con el gobierno y con la política, porque me está gestionando algo que yo no puedo gestionar, pero es que ni siquiera, o sea, lo que estamos viendo es que el gobierno es brillante y genial en dar ayudas a los ministerios de igualdad, en decirte dónde puedes construir y dónde no, en decirte lo que tienen que estudiar tus hijos en el instituto y cuáles son los planes educativos y demás. Sí, en crear todo un enorme conglomerado de burocracia. Claro, exacto. En general, burocracia y trabas son geniales, pero luego en el argumento que ellos mismos usan para su propia existencia, que es como, oiga, es que ustedes no pueden gestionar esto si no fuese por mí, no lo hacen directamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a los datos de la EMET, ¿no? Uh-huh. Y de cómo la EMET informó de dicha alerta, ¿no? Claro, o sea, una vez visto ya la negligencia del Estado previo a, o sea, porque si no hubiese habido una catástrofe, ojalá no lo hubiera habido, pero si no lo hubiera habido, hubiera seguido siendo así, o sea, no se hubiera empezado a dedicar dinero a limpiar los cauces de los ríos, ¿no? O sea, exacto. Pero ahora ya visto que eso era así, luego vamos a ver, previo a la emergencia ya una vez detectada, la incapacidad en la comunicación y en el aviso a la población, ¿no? Exacto. La EMET avisó a la comunidad valenciana de la alerta de una dana, son lluvias sin previo aviso, sin un orden exacto, puede empezar a llover muy fuerte en alguna zona y es muy complicado preverlo. Sí, no es como un huracán que tiene una trayectoria predecible, aunque obviamente puede cambiar, que pasa mucho en Florida, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y estudian la trayectoria. Una dana no sucede eso, una dana de repente aparece de la nada y te cae, ¿no? Te cae encima. Exacto. Entonces, con esa información, la comunidad valenciana
decidió gestionarla varias horas después. Es decir, el aviso de la EMET a la Comunidad Valenciana fue sobre las 7:30 de la mañana y no fue hasta alrededor de las 3 de la tarde cuando decidieron alertar solo a algunos pueblos, como Paiporta, y después no fue hasta las casi 7 de la tarde cuando ya avisaron a toda la Comunidad Valenciana. Sí. Y no fue hasta las 8 de la noche cuando ya dieron el estado de alerta roja. Claro. Esto es una pasada, porque yo recuerdo estar hablando con una persona cercana de Valencia y es que ya a esa hora había un desastre, ya había una catástrofe bestial. O sea, me estaban mandando vídeos, el conocido vídeo, el famoso vídeo, de un puente cayéndose abajo. Sí. Es decir... Y ahí... O no se había mandado la alerta todavía, no lo manejamos exactamente, pero bueno, o no se había mandado el mensaje de alerta, o se mandó después, o sea, perdona, o no se había mandado, o se mandó previo a, pero vamos, o sea, sí, minutos, cuestión de minutos. O sea, el interés político, que es un tema muy interesante, debería de ser, oye, a mí la EMET me pasa una serie de avisos, ¿no? Me manda 10 avisos y a lo largo del año de posibles alertas, ¿no? Y yo digo, vale, ¿cuál es el mejor caso y el peor caso? Y esto lo comunico a la población de manera transparente. Una vez hago eso, perfecto. Lo que no puedo hacer es, oye, esto como político, a mí no me interesa dar las malas noticias, yo solo quiero dar lo bueno. Entonces, como yo sé que de estas 10 veces el meteorólogo es un chiflado que siempre exagera, no es que exagere, es que se tiene que poner en el mejor y en el peor lugar. Ajá. Pero... a vista del político de turno, siempre exagera el meteorólogo y entonces yo lo que tengo que hacer es dar la información justa y necesaria en el último minuto, claro, por mi propio interés. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, de esas 10 veces, 9 no pasa nada, pero la vez que pasa, ¿qué le pasa a la población? Pues es que les pilla el toro. Que se quedan a expensas de la suerte. Es que ese es el tema, o sea, y además de la importancia de la comunicación en una emergencia de este estilo es clave. Es como lo mismo que sucedía cuando el virus inmencionable, ¿no? O sea, es que si no eres capaz de comunicar de manera rápida y eficiente a la población de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder, da igual, o sea, a mí no me vale que la EMET saque una nota de prensa y se la mande a la Comunidad Valenciana, ¿sabes? Y que la Comunidad Valenciana coja y le mande esa nota a las televisiones de turno. Porque dirán, hay una alerta roja. Oiga, no, informe de qué es una DANA, informe de qué es una alerta roja, informe de cuáles son las medidas a tomar. De, oiga, si vive, yo qué sé, si tiene el coche en el garaje y ve que empieza a llover, no sé, exacto, no baje a sacarlo. Es que, exacto, de verdad, ¿cuántas muertes han sido por eso? Exacto. Una de dos, o por personas mayores desatendidas, lo cual es una barbaridad, o sea... esa negligencia para empezar, y luego gente en coches, tío. Gente en coches porque estaban sacando el coche para intentar salvar el coche. Gente en medio de la carretera, en medio de la autopista, porque no pensaba que fuera a pasar esto. Claro, pero esto yo creo que nos viene perfecto para dar el salto a los medios de comunicación y su función. Es decir, los medios de comunicación privados, yo puedo crear un medio de comunicación privado y destinarlo a cuentos infantiles. Y allá yo con mi audiencia y con la demanda que haya de cuentos infantiles, y me puede ir genial. Claro, y bien, con la oferta que tú quieras dar. Exacto. O sea, tu oferta es lo que tú quieras. Exacto. Ahora bien, es muy diferente cuando lo pasamos al plano del bienestar social y de los motivos y los fundamentos de un medio televisivo público. Que su fin no es el lucro, ni es el populismo barato, ni es posicionar a un partido político frente a otro, ni son las opiniones de las personas que participan en ese medio. El único fin que debería, y no tiene, tener un medio televisivo es informar de manera crítica y de manera objetiva. ¿Qué crea esto? Que ya lo estábamos hablando antes. Lo que genera es, si yo, el ejemplo que te daba antes, si yo creo una televisión infantil, mi audiencia lo que espera de mí es cuentos, películas de niños, etc. Y si yo un día le doy una información que no sea esa, una de dos, o no la van a ver, no la van a consumir, o no se lo van a tomar en serio. Claro. Entonces, hilándolo con la realidad,
un medio televisivo público, si tiene como fin habitual el cachondeo y el populismo y le pasó esto a una señora mayor en un pueblo de no sé dónde, ahora un futbolista hizo no sé qué, todos son cachondeos y es morbo, es puro morbo. Pues ¿qué pasa? Que la población, a lo que va a tu servicio, lo único que va a consumir ese entretenimiento. Ese morbo y ese entretenimiento. Y el día que tú quieras informar de algo grave, de un estado de alarma, nadie se lo va a tomar en serio si es que lo ven. Porque... Claro, es que nosotros no tenemos información, porque no lo manejamos, de si Radio Televisión Española informó de la alerta o no y en qué medida lo hizo. Pero es que, aunque habiéndolo hecho y de manera con un montón de ímpetu y con tal, es que ¿quién se toma en serio eso? Si es simplemente, o sea, información que sale como pues después del programa de Broncano hay un aviso de alerta, ¿sabes? Exacto. Entonces, ese es un grave problema. Y luego habría que entrar a analizar cómo cojones se da ese mensaje. O sea, ¿cuál es la forma de comunicar? ¿Qué aviso se está dando? Porque un aviso alerta roja, ¿qué significa eso? Eso es un abstracto, eso no tiene ningún significado por sí solo. Claro. El significado que quiere la población y para lo que está el medio público es para informar de, oiga, a usted le puede suceder esto, esto y esto. Y tiene que hacer esto, esto y esto. Que es lo que hablaban en La Sexta y tal, algún tertuliano que estaba más o menos acertado, decía, oiga, es que en Estados Unidos cuando hay un huracán, dicen, si usted se queda en su casa, se va a morir. Y esa es la información que dan. Y por eso se lo toman en serio, porque están haciendo su labor de verdad, informar acerca de el posible impacto. No, oiga, la EMET informa de que hay una alerta roja. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿Cómo traslado eso a la realidad, a mi casa? ¿Qué es lo que pasa? Porque es que estoy seguro de que hay un montón de gente que estaba informada acerca de la alerta roja, pero no estaba informada acerca de que meterse en el garaje a sacar el coche era una barbaridad. ¿Sabes? Todas las personas que yo conozco de Valencia no tenían ni pajorera idea. Claro. Pensaban justo como lo acabas de decir. Claro, o sea, vale, sí. Voy al gimnasio, voy a esto, voy a lo otro, y aquí no ha pasado de nada. Claro, oye, hay una alerta y tal, pero bueno, que sí, que iré con cuidado. No, es que si hay una alerta por una dana, tú tienes que informar de lo que es una dana, de las posibles lluvias repentinas que se pueden generar, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando se genera la lluvia. O sea, hay que hacer esa labor de información y de comunicación. Es que este tema es gravísimo, porque es que primero que nadie te pregunta si tú quieres pagar es aquello que a lo mejor no consumes, sí. Que ya me parece sorprendente, porque yo no veo la televisión y a mí me quitan de mis impuestos, entonces no lo entiendo. Pero es que ya no es solo eso, de que me obliguen a pagar algo que a lo mejor consumo y a lo mejor no, sino es que encima crean circo y populismo, sí. y no se fundamentan en... Oye, vamos a dar información, porque claro, debería ya que tenemos ser... un medio de información público, al menos que funcione como tal. Claro, debería de ser un rollo aburrido, que claro. la gente va a escuchar lo que hay, a escuchar datos, a escuchar información y punto. Yo voy, me informo, pues ha pasado esto, este político ha dicho textualmente esto y ha pasado lo otro. Y fin, claro. No voy a escuchar si una señora piensa que el PP lo está haciendo bien o no. Claro, sí, no debe ser un tema de debate ni de comedia, ni de tal. Y mucho menos que estén ciertos partidos financiando, o sea, ciertos partidos financiando ciertos medios y otros. Bueno, eso ya da igual. Eso no es el tema un tema para otro día. Pero sí, o sea, eso te hace reflexionar acerca de cuántas vidas se habrían salvado si la gente estuviese informada. O sea, ¿cuántas vidas se habrían salvado? Si se hubiese informado instantáneamente del mensaje de AEMET, si se hubiese dado esa alerta directamente y luego si hubiese hecho la comunicación necesaria para informar a la gente para que conozcan cuáles son los posibles riesgos. Porque es que si me dices que es que la gente se quedó voluntariamente en su casa por convicción, pues, oye, es una tragedia, pero tú oye, la querías, sí, tú la decidiste, ¿no? Entonces, bueno, allá tú. Pero es que esto no es así, tío. Es que aquí lo que está pasando es que, lo que ha pasado, perdón, es que la gente se ha muerto por desconocimiento. Es una pasada. Claro. Y hay, yo qué sé, personas mayores que... se ha muerto por desconocimiento, pagando al final de cada mes por tener ese conocimiento, claro, porque es y que... por tener ese seguro, por claro. tener esos canales limpios, por tener por tener seguro. Claro, porque tienen delegados, tenemos todos, aunque a mí no me guste y me gustaría no tenerlo, pero lo tengo, delegado en el Estado la responsabilidad de la gestión de las alertas climáticas, por ejemplo, o de avisar a la población, o de la respuesta posterior. Lo tenemos delegado, entonces, nos guste o no, lo tenemos y estamos a expensas de lo que suceda. Y es que te hace pensar,
Oye, es que a lo mejor eso pasa aquí. Nosotros vivimos actualmente en Madrid. Eso pasa en Madrid y a lo mejor yo no me entero. Seguramente yo no me Claro, he enterado. claro. O sea, es una pasada. Sí. Claro. Y no es porque la población sea tonta o porque haya una tragedia, una catástrofe ultra destructiva. Claro. Que ha sido ultra destructiva en lo material, sí. Y ha sido ultra destructiva en las vidas también. Pero pudo haberlo no sido. Pudo no haber sido tan destructiva. Al en las menos vidas. en las vidas. En las vidas seguro. Obviamente en lo material pues no sabemos. También eso era lo que hablábamos antes de los cauces de los ríos, las infraestructuras. ¿Hasta qué punto se pudo haber controlado el desborde de los Claro, ríos? claro. Se ha podido controlar en mayor medida de lo que se ha hecho, seguro. Sí, claro. Pero ¿hasta qué punto? O sea, a mí no me parece normal que un coche acabe encima de otro coche. Eso no me parece normal en una calle. Entonces, Una calle en el sí, centro de un y pueblo. además dicen riesgo de inundación. Bueno, riesgo de inundación. Y no hacemos nada. Entonces, ya tenemos más que claro que ha habido una ineficiencia antes incluso de que sucediera la tragedia, en la prevención de esa tragedia. Ha habido una ineficiencia en la comunicación de dicha tragedia, Claro, o sea, ya que han pasado 12 horas y media Claro, desde o sea, que es se ha enterado la gente. la prevención muy indirecta, o sea, bueno, es directa, pero que es la prevención previa a todo el Conglomerado. suceso, ¿no? A todo esto. Y luego está la prevención de, oiga, es que yo sé que en 12 horas va a llover, o que hay una alerta de que a lo mejor, Claro. que no lo sé, porque es una dana y no sé cuándo va a caer y no tengo los datos exactos y no se puede predecir a la naturaleza y no sé qué. Pero Vale. si iba a ir al centro comercial, no voy a ir. Claro. Entonces esa es una información que la gente tiene que manejar y que no ha manejado. Entonces la prevención, como meses atrás, ¿no? O sea, oye, si esto se hubiese tratado hace meses, no hubiera sido tal la desgracia. Bueno, no se trató, vale, pero cuando iba a pasar ya, o sea, estaba a punto de pasar, se podría haber gestionado de manera que no tuviese tanto impacto. Exacto. Pero Tanto desde la política como desde los medios Desde los medios de O sea, comunicación. Una colaboración entre los distintos agentes que componen el Estado Claro. y la entidad pública, tener una comunicación desde AIMED a las cadenas televisivas, el Estado, la política, Claro, juntos. todo, claro. Entonces, ya teniendo eso, Claro, después de la Pasamos a- completa catástrofe en prevención, luego ya una vez se da sí, que el agua la te llega tragedia, por el cuello, ¿no? que la Sí, gente sí. está atrapada en sus casas, que hay coches encima de otros coches. Una vez pasa esto, ¿cómo lo afronta? cómo lo afronta el político y qué es la gestión que hace. No nos vamos a recrear tampoco, porque ni siquiera nos gusta, en qué han hecho qué políticos, porque yo creo que ya todo el mundo lo conoce, porque todo el mundo ha visto las noticias, hemos visto todos el rechazo de ayudas de otras comunidades autónomas, hemos visto todos cómo no se declara un estado de alarma sin aparente motivo, pudiendo hacerlo, ¿no? O sea, teniendo la potestad para hacerlo. Y eso nos hace reflexionar de cómo cosas que son tan evidentes a ojos de la población, a mí me dices, oye, se me inundó mi casa porque se rompió una tubería, pues todo el que se ofrezca a venir a ayudar, pues toda ayuda es bienvenida, ¿no? Porque cuanta más gente ayude, más rápido podré paliar esta situación, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿y por qué se rechaza la ayuda? ¿Por qué no se destinan más medios? Y ahí es cuando empiezas a pensar en qué punto, o sea, en qué orden de importancia están los intereses en el bienestar de la población y cuál es el orden de importancia de los intereses políticos y de poder. Es que a lo mejor las personas en el Estado no somos tan importantes. A lo Como mejor creemos, claro. hay otras cosas que importan más que las vidas y que el bienestar. Ujú. Entonces ya eso nos hace reflexionar sobre si el estado del bienestar existe. Claro, porque tú dices, ¿cuál es la justificación que se puede buscar a esta? Que no sea o estupidez total y absoluta directa, pero que no tiene sentido porque a cualquiera le resulta evidente que después de una tragedia, cuanta más ayuda mejor, ¿no? O sea, es que el que tenga motivos para rebatir eso, que venga aquí y lo haga, porque yo creo que es imposible, ¿no? Y tú dices, vale, ¿por qué puede suceder eso? Y digo, coño, igual es que yo estoy en una posición de poder y si acepto ayuda, creo que estoy dando una imagen de debilidad y por tanto no lo acepto. Y dices, bueno, pero entonces ¿por qué el que está por un escalón por encima, por qué no manda la ayuda y los medios instantáneamente? Y dices, coño, es que a lo mejor si dejo que esta persona haga el suicidio político que estoy viendo que está haciendo,
se debilita. Y a mí me conviene como partido, como institución, como persona incluso, ¿no? Claro, empezamos a ver batallas Sí, de y ahí, intereses políticos. claro, y ahí empiezan lo que la gente llama conspiración, pero que no es conspiración, sino que es simplemente el poder político ejerciéndose tal cual está entendido, que es mover poderes, ¿no? Entonces, es evidente que, o a mí me resulta evidente por lo menos, que esto es un fracaso de la democracia y del Estado. O sea, lo que evidencia aquí es que hay personas que se supone que están al mando de cosas tan importantes como la gestión de emergencias o la sanidad y demás, que están siendo completamente negligentes en su gestión. Sí, y que les importa un bledo. Es decir, les da absolutamente igual. Y el problema es que no lo hacemos voluntariamente. O sea, lo tenemos delegado en ellos. Claro, a mí me gustaría ver a alguien yendo a un restaurante y pidiendo un solomillo con papas y de repente te traen un vaso de agua y un trozo de pan duro. Sí. Pues me encantaría ver la cara de la persona. No, pero es comida, ¿no? Pero si vemos al Estado afrontando un volcán en La Palma de manera pésima, o lo Claro. que sucedió en Lorca, o lo que ha sucedido en Valencia con la Dana, y no pasa nada, pasan 2 semanas y aquí se ha olvidado. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿somos imbéciles? Sí, ¿Qué claro, pasa? claro. Porque no conozco a nadie que vaya a una entidad privada y contrate un servicio, Claro. se le dé el peor servicio posible y diga, bueno, pues de aquí a 2 semanas no te preocupes que me he olvidado y vuelvo y lo vuelvo a Claro, consumir. claro. No es que me voy a la competencia, es que sigo consumiendo. Es que no tiene ningún sentido porque esa abstracción del contrato social y de demás es ridícula porque si no hay un contrato literal, yo no sé lo que tú me estás proveyendo, ¿no? Entonces no sé cuál es el servicio que me vas a dar. Entonces, ante el desconocimiento de cuál es el servicio que me vas a dar, pues claro, cualquier servicio es un servicio. Oiga, yo le voy a proveer un servicio. ¿Cuál? No sé. ¿Con qué condiciones? No sé. Bueno, pero es que, claro, entonces, ¿cómo acepto yo ese servicio? Y luego, además, usted no está capacitado para gestionar una emergencia, pero sí está capacitado para elegir a la persona que va a gestionar esa emergencia. Y encima ni siquiera es un perfil técnico, sino que es un político. Dice, pero qué barbaridad es esta. Y eso nos hace reflexionar, y es lo que queríamos plantear, el debate que queríamos plantear. La solución no es que gobierne el otro partido. Y en esto se ha visto cómo hay 2 partidos, y además respaldados ambos por los líderes de los partidos, ambas decisiones. O sea, Masón con sus decisiones respaldadas por Feijóo, y Sánchez como líder de su partido y líder del gobierno central, ¿no? Y como ambos han sido completamente negligentes. Entonces esto no es un tema político. Y cómo ha habido tanto rechazo a Pedro Sánchez cuando fue pues no sé a qué, a dar una buena imagen. Sí, a dar un paseo por ahí. Cuando hubo unas elecciones hace muy poco y sucedió. Y fue electo. Lo que quiero decir es que... Sí, que aquí hay 5 millones, sencillo. 5 millones de personas que votan al PP y 5 millones de personas que votan al PSOE, pase lo que pase. Y entonces ese es el debate que queremos plantear nosotros. Porque ¿de verdad es necesaria esa estructura? Si estamos viendo que es completamente ineficiente en dar respuesta a las cosas que de verdad se supone que tendría que hacer. Porque vale, sí, será muy eficiente en decirme que en bachillerato no hay que estudiar latín. En eso, pero claro, pero eso no es una responsabilidad ni es un interés directo mío, ¿sabes? Que tenga que delegar en alguien. Entonces el problema realmente es, estamos delegando responsabilidades sobre nuestra propia seguridad y nuestra vida, porque esto es una responsabilidad sobre tu vida, que tú la tienes delegada. Y no es culpa del que la delega necesariamente. O sea, tú la tienes delegada, quieras o no. Y la tienes delegada, hayas reflexionado al respecto de ello o no. Pero es que como la tienes delegada, tú no tienes formación ni tienes los medios para responder. Claro, no tienes los recursos, ni siquiera te has planteado tenerlos, ni siquiera te has planteado cómo afrontarías este suceso, porque no lo imaginas, porque lo tienes delegado desde que nace. Claro, entonces, es que ni siquiera se te pasa por la cabeza. Pero es que, y es curiosísimo, porque es que incluso sin ni siquiera pasársenos por la cabeza, vemos como, no miles, millones de personas están yendo de manera voluntaria y espontánea a ayudar a las personas. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo un familiar que está allí, porque yo tengo un amigo que va, porque en las redes sociales veo que miles de personas se movilizan. Y entonces, de manera voluntaria, sin un impuesto, sin un estado del malestar, sí, claro. Voy de manera voluntaria y ayudo, y limpio las calles, y quito el barro, y ayudo a una señora. Sí. Y es que, o sea, a mí me parece trágico que un bombero tenga que ir a ayudar como civil y no como bombero sin su equipo.
porque está ofreciendo su ayuda como bombero, Y pero no no le le dejan. permiten ir. Entonces, Es una un barbaridad. bombero de Cataluña que quiera ir a ayudar al servicio de emergencia no puede hacerlo como bombero de Cataluña, sino tiene que hacerlo el fin de semana en su tiempo libre. Habiendo un pueblo que lleva 2 días sin que vaya nadie. Claro, O sea, sí, sí. que esto, bueno, esto salió en todas las redes, lo sabrá todo el mundo. Un grupo de bomberos franceses, de manera totalmente voluntaria, fueron a un pueblo en Valencia, llegaron y dijeron, bueno, ¿cómo ayudamos? ¿Quiénes son los que están ayudando? ¿Qué necesitan? Llega la gente y dice, ¿cómo que quiénes son los que están ayudando? Ustedes son los primeros que han venido aquí. Llegado, sí. ¿Cómo es esto posible? O sea, llega antes un francés a Valencia que los bomberos de Madrid. Claro. ¿Cómo es eso posible? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces eso es un poco el ciclo de lo que está sucediendo. O sea, como yo tengo delegadas las responsabilidades acerca de, por ejemplo, la gestión de catástrofes, entonces no me planteo como necesaria la necesidad de formarme al respecto o de buscar otras vías de solución, ¿no? Como Entonces, podría ser una empresa privada Claro, a la pero cual yo le contrato un servicio. Entonces, como estoy delegando esas responsabilidades, como las delego, no trato de formarme en ellas o busco quien esté formado para hacerlas de manera privada. Ni siquiera lo cuestiono. Exactamente. Y como no estoy formado, ni sé cómo se gestionan esas cosas, no concibo la posibilidad de que eso se gestione sin la presencia del Estado. Y además, como no lo concibo, o sea, como no concibo que no se pueda dar, lo que hago es ayudar, apoyar el argumento de la conveniencia. Digo, claro, es que esto ¿cómo lo haríamos sin el Estado? Claro, es que todo lo que no sea el Estado es una utopía. Claro. Cuando desde aquí lo que siempre tratamos de comunicar es que la utopía es creer que de manera centralizada se puede organizar y gestionar una población. Exactamente. No una población de 4 personas. Una población de 47 millones de personas. Evidentemente, gestionar con información de hoy lo que vaya a suceder mañana de manera centralizada es totalmente imposible. Uh-huh. Entonces, es una utopía. Claro, eso sí, es una verdadera utopía. Lo que plantea es, como me convenzo del argumento de la conveniencia o de incluso la necesidad del Estado. O sea, a pesar de la gestión pésima que ha hecho, digo, es conveniente tenerlo delegado en el Estado. Eso ya me parece una estupidez. Pero es que hay gente que cree que es necesario. O sea, que es que no se puede ni concebir de otra forma esa generación. ¿Y qué genera eso? Pues que sigamos en el mismo ciclo del Estado. O sea, volvemos a comenzar otra vez. Tengo delegadas mis responsabilidades estas, que tienen que estar delegadas sí o sí. Ahora bien, ¿a quién se las delego? Pues al que mejor parado salga de esta situación, claro, o al más guapo, que no ha pasado poco en este país, ¿no? O al más carismático, o al que me parezca que no ha estado involucrado en joder esta situación. Y es que encima lo grave es que no solo jugamos con nuestras propias vidas, como ya hemos visto en Valencia, sino que jugamos con las de los demás. Claro. Sí. O sea, ahí está la frase habitual de los libertarios que dicen, si ni siquiera sé lo que tengo que hacer con mi vida, ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer con la vida de los demás, ¿no? Exacto. O sea, es que es ridículo. Pero claro, volvemos a lo mismo de antes. No sé lo que hacer en una emergencia, pero sí sé a quién tengo que votar para gestionar una emergencia. O sea, es un argumento ridículo y que nosotros lo que tratamos de hacer aquí es evidenciar toda esta mentira, porque es una mentira y es una bola de nieve. Una bola de nieve que lo que va generando es más y más y más. Y lo que está haciendo, nosotros no, pero lo que está haciendo la gente con el debate público, aunque evidentemente hay gente criticando a ambos bandos y me parece muy bueno, pero es que precisamente esa es la gente a la que queremos atraer nosotros. De, oye, plantéate otra cosa, aunque me da igual luego lo que hagas, o si tú votas o no votas, o haces lo que quieras. Pero plantéate otro debate, porque esa gente se está viendo ante la situación de que oye, es que estos son unos cabrones y lo hacen mal, pero es que estos son unos cabrones y lo hacen mal, y estos son unos cabrones y lo hacen mal, y yo no tengo nada que hacer. Claro, ¿qué hago? Y es natural del ser humano cuestionarse las cosas. El argumento del menos malo, pues a este que es el menos malo. No, es que hay otras vías. No ha llegado la humanidad a donde ha llegado a base de seguir a la oveja que se está tirando por un barranco. Claro. Lo que nos diferencia de las ovejas es la capacidad de cuestionarnos. Vale, sí, este se ha tirado por el barranco, pero a lo mejor no me tengo por qué tirar yo también. Claro.
es meramente cuestionárselo. Claro. Cuestionarse, oye, no ha sido eficiente. No solo no ha sido eficiente, sino que nosotros, el pueblo, sin estar preparados, sin haber pensado en estar preparados, sin tener recursos, hemos actuado de manera más eficiente, no un día normal, en una catástrofe. Claro, sí, O sea, sí. Imagínate en un día normal. Sí. Imagínate en un día normal si no lo tuviéramos delegado y no tuviéramos esa holgazanería que te produce de manera intrínseca el saber que ya lo vas a tener delegado por obligación. Claro. Entonces, esa es la... Hay que aprovechar. Es una desgracia. O sea, es una desgracia que se tengan que dar situaciones de estas para que la gente se dé cuenta de cuál es el panorama político y del Estado. Que no es que venga Pepito Rodríguez a salvarnos con su nuevo partido político. No es eso. Es que hay que replantearse el modelo directamente. Hay que replantearse el sistema político. Porque no puede ser... Es que ya está. ¿Qué más ejemplos quieres? Claro. No, este es el que nos va a salvar ahora, ¿no? Es que ¿a quién más quieres poner aquí? Para ver que es una auténtica tragedia lo que va a suceder. Ya que ha muerto gente y ya que sigue desaparecida gente y ya que miles de familias las van a ver muy jodidas durante muchos años, Sí. por lo menos que nos sirva a los afortunados que no nos ha pasado nada de cuestionarnos si este sistema es el que queremos, si este sistema es el que nos va el que nos va a salvar y si este sistema es un estado del bienestar. Efectivamente. Y bueno, yo creo que... Sí, yo creo que no queremos extendernos mucho más en esto porque tampoco queremos hacer un tema frívolo ni recrearnos tampoco porque es que de verdad que no... Sí, suficiente. Suficiente es ya la tragedia en sí, ¿no? Entonces, planteamos esa reflexión. Aquel que esté descontento con la gestión política y con la clase política en sí, que no se plantee quién es el político que le va a salvar, sino que se plantee el sistema como tal. Y que se forme si quiere, o que lea, que vea vídeos en YouTube, que vea otras vías, otras posibilidades, ¿no? Sí, que a lo mejor cuestionarse y plantearse otras vías no es ser un chiflado en un bosque con miles de latas de alubias esperando al fin del mundo. Sí, no tienes que ser un ermitaño, sino que simplemente una persona crítica que dice, Sí. oiga, esto a mí no me convence, está claro que es ineficiente, en vez de seguir la ruta que hemos seguido hasta ahora, vamos a plantearnos otras cosas, ¿no? Exacto, sí. Con que a alguien de todos los que La lo reflexión, vean con la mera reflexión ya es más que le suficiente. cale un poco y reflexione, nosotros estamos contentos. Efectivamente. Pues nada, despedimos este episodio un poco express y momentáneo, ¿no? O sea, instantáneo que hemos generado para aprovechar y plantear este debate, ¿no? Sí, y ¿no? Esperemos que les guste y que lo que ha pasado en Valencia pues se sobrelleve y que de la mejor manera se trate de recuperar, y yo intentaré ir a Valencia a echar una mano. A colaborar. Sí. Pues eso. Nos vemos en las siguientes entregas de La Impostura y esperemos que sea para motivos no tan trágicos como este. Un saludo. Saludos.